Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Aumenta la inversión en el sector de la energía. El dengue alcanza niveles alarmantes en América Latina. Las elecciones en India se saldan con la victoria de la Alianza Nacional Democrática. Polonia ha anunciado que fortificará su frontera con Bielorrusia, aliada de Rusia. En Israel dimite el ministro Benny Gantz tras meses de desavenencias con Netanyahu. Moscú establecerá un centro logístico en Sudán a cambio de armamento y munición. Y terminaremos el repaso de las noticias en la Unión Europea. Hablaremos de recortes, de tipos de interés y de las elecciones. Comenzamos hablándoles de ese aumento de la inversión en el sector de la energía. Según los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, la inversión en los sectores de la energía superará por primera vez este año los 3 trillones americanos de dólares. 2/3 se destinarán a tecnologías limpias, renovables, vehículo eléctrico, mejoras de eficiencia, almacenamiento, etc. y el resto al sector de los hidrocarburos. La institución apunta que la inversión en renovables se ha acelerado desde el estallido del conflicto en Ucrania, un shock que ha propiciado el despliegue de fuentes alternativas al petróleo y al gas. China será con diferencia la economía que más invertirá en energías limpias, en torno a 675.000 millones de dólares, una cifra que prácticamente iguala a la suma de Europa y Estados Unidos, con 360.000 millones de dólares y 315.000 millones de dólares respectivamente. En relación a la tipología de tecnología, buena parte irá destinada a proyectos fotovoltaicos, impulsado por el notable abaratamiento de los paneles solares superior al 30% en tan solo 2 años. En el lado menos optimista, la IEA advierte que será necesario duplicar el ritmo de inversión para poder alcanzar los objetivos de emisiones de carbono. Nos vamos hasta Latinoamérica. Es un año récord de dengue porque ha alcanzado niveles alarmantes en América Latina, con más de 8,6 millones de casos reportados de enero a mayo, según la Organización Panamericana de la Salud. Este número representa más del triple del récord establecido en todo el año de 2023. Los brotes están activos en 15 países, provocando crisis especialmente graves en regiones como Argentina, Bolivia y Brasil. La densidad de población urbana y la falta de acceso al agua y saneamiento ha contribuido significativamente a la propagación del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue, que ahora está arraigado en gran parte de la región. Además de reforzar los sistemas de prevención y control de la enfermedad, los expertos señalan el papel crucial que desempeña el cambio climático en la explosión y expansión de los brotes. A pesar de los esfuerzos para desarrollar una vacuna y esterilizar mosquitos para reducir la cría, se espera que tengan un impacto limitado a corto y medio plazo. Además, la propagación de la Aedes aegypti aumentará el riesgo de otras enfermedades transmitidas por mosquitos como el Zika. En India, las elecciones generales celebradas entre el 19 de abril y el 1 de junio se saldaron con una decepcionante victoria de la Alianza Nacional Democrática, liderada por el partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi, mientras que el Frente Opositor India, Alianza Nacional para el Desarrollo Inclusivo de la India, obtuvo un resultado mucho mejor de lo que anticipaban las encuestas. El BJP de Modi perdió su mayoría absoluta y obtuvo 240 escaños frente a los 303 de 2019. Su alianza NDA conserva finalmente la mayoría en el Parlamento, aunque de forma no demasiado holgada. 293 frente a los 272 que da la mayoría, y muy lejos del ambicioso objetivo de los 400 escaños marcado por el Ejecutivo en campaña. A medida que se conocieron los resultados, se llegó a temer incluso la posibilidad de que Modi no pudiera revalidar su gobierno, y el 4 de junio la bolsa de Nueva Delhi sufrió fuertes caídas. El índice Sensex 30 se desplomó un 5,74%, si bien se recuperó a lo largo de los siguientes días. Modi continuará en el Ejecutivo otros 5 años, pero se abre ahora un nuevo periodo político en el que la oposición, liderada por Rahul Gandhi, se ve revitalizada y los socios de gobierno cobran más poder. Modi se verá obligado a hacer concesiones a sus 2 principales socios, reconociendo que perderlos a ambos costaría la mayoría. Los analistas apuntan además que Modi dará prioridad a las cuestiones económicas frente a las polémicas políticas nacionalistas hindúes en un intento de apuntalar el apoyo popular.
Y seguimos con más noticias. Polonia ha anunciado que fortificará su frontera con Bielorrusia, aliada de Rusia, en respuesta a los intentos de Minsk de introducir ilegalmente a inmigrantes en la Unión Europea. Se trata de una de las múltiples formas en las que Rusia intenta desestabilizar a los países vecinos en lo que se considera una guerra híbrida. Donald Tusk, el primer ministro polaco, adelantó que va a crear una zona de seguridad y a destinar 2.500 millones de euros a fortificar las fronteras entre Polonia y Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. Las medidas responden a los incidentes que tuvieron lugar hace 2 semanas en la frontera cuando un soldado polaco fue apuñalado por un inmigrante que se encontraba al otro lado de la valla fronteriza. De acuerdo con las autoridades, el 90% de los inmigrantes que han intentado cruzar la frontera oriental durante las últimas semanas contaban con visas rusas, pese a que procedían de Oriente Medio o África. No es la primera vez que Rusia lleva a cabo acciones de este tipo. Ya ocurrió en 2021, cuando pagó pasajes a los inmigrantes y los trasladó en la frontera con Polonia para aumentar artificialmente la presión migratoria sobre la Unión Europea. Estas acciones se suman a los continuados actos hostiles que Moscú ha conseguido llevar a cabo en territorio de la OTAN, desde campañas de desinformación, actos de violencia o ataques cibernéticos, tal y como ha alertado la alianza en distintas ocasiones. Y ponemos el foco en el conflicto en Oriente Medio y en la dimisión del ministro Benny Gantz, una de las principales figuras de la oposición que anunciaba el pasado 9 de junio su salida del gobierno de unidad, el gabinete creado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para dirigir la respuesta al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre. La renuncia se produce después de meses de desavenencias con Netanyahu y los sectores más ultranacionalistas que forman parte de la coalición de gobierno. El exgeneral representaba el ala más moderada del gobierno de emergencia. En el discurso televisado, Gantz acusó a Netanyahu de estar impidiendo a Israel avanzar hacia una verdadera victoria y exigió la celebración de elecciones. También respaldó la iniciativa liderada por Estados Unidos para liberar a los cerca de 120 rehenes que continúan retenidos en Gaza. Su salida no supone una amenaza inmediata para los intereses del primer ministro, dada la mayoría en el Parlamento de los partidos que forman la coalición de gobierno. La principal consecuencia será posiblemente un aumento de la influencia de los partidos ultranacionalistas en las decisiones del gobierno. Por otra parte, la renuncia de Gantz podría dificultar las relaciones de Israel con Estados Unidos, dado que en este tiempo se había convertido en uno de los principales interlocutores con Washington. Y nos vamos hasta el Mar Rojo, porque habrá una base naval rusa precisamente allí a cambio de armamento. El embajador sudanés en Rusia, Mohamed Shirak, ha confirmado que Moscú establecerá un centro logístico para la flota marítima rusa en la costa sudanesa del Mar Rojo, a cambio de armamento y munición para las Fuerzas Armadas sudanesas, las FAS. El acuerdo para esta base naval se había firmado inicialmente en 2019 con el gobierno de Omar al-Bashir, pero los sucesivos golpes de Estado que sufrió el país africano provocaron una suspensión del mismo. Sudán está inmerso desde hace un año en una cruenta guerra civil. Por un lado, las FAS, dirigidas por el golpista Abdel Fattah al-Burhan, jefe de Estado desde 2019, y por otro el grupo paramilitar RSF, Rapid Support Force, lideradas por el antiguo vicepresidente y señor de la guerra, Hamdan Dagalo Hemedti, uno de los grandes responsables de las atrocidades cometidas en Darfur a principios de los 2000 y que, según múltiples fuentes, se están repitiendo en la actualidad. Los dos bloques han estado hasta ahora bastante igualados en fuerzas, lo que hacía presagiar una cronificación del conflicto. No obstante, el nuevo apoyo ruso a las FAS podría hacer que la balanza se decante a su favor y se ponga fin a la guerra. De todas formas, está por ver si los apoyos internacionales de las RSF, principalmente y de forma extraoficial Emiratos Árabes Unidos, redoblan esfuerzos. El número de personas internamente desplazados en Sudán pronto alcanzarán los 10 millones. Aproximadamente un cuarto del total son niños menores de 5 años. Y terminamos estas claves de la semana en la Unión Europea, hablando del recorte de tipos. En su reunión de junio, el Banco Central Europeo recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta dejarlos en el 4,25%. Se trata de la primera bajada de tipos en 5 años y se produce tras un endurecimiento sin precedentes de la política monetaria, que aumentó en 450 puntos básicos entre julio de 2022 y septiembre de 2023. La mejora de las perspectivas de inflación y el acusado descenso de la inflación subyacente, actualmente en el 2,9%, motivaron la decisión.
El Banco Central Europeo también destacó que a pesar de los avances en la reducción de la inflación, siguen existiendo presiones sobre los precios como consecuencia del incremento de salarios. Además, de acuerdo con el último informe trimestral del organismo, se espera que la inflación general se sitúe en una media del 2,5% en 2024 y del 2,2% en 2025. Las proyecciones muestran que la inflación alcanzará el objetivo del 2% durante el cuarto trimestre de 2025, un poco más tarde de lo previsto anteriormente. Con este dato en mente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió de que el banco mantendría una política suficientemente restrictiva durante el periodo de tiempo que sea necesario para alcanzar el objetivo del 2% de inflación. El Banco Central Europeo espera bajar los tipos 25 puntos básicos en una reunión del próximo 12 de septiembre y otros 25 puntos básicos en diciembre, siempre que la inflación lo permita. Y también hablamos de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado domingo, día 9. Los partidos de extrema derecha han conseguido los mejores resultados de su historia en estos comicios. Los primeros resultados apuntan a que la suma de todas las formaciones de ultraderecha habría obtenido 150 escaños, alrededor del 25% de los asientos del hemiciclo. El Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones con 185 escaños, una decena más de lo que obtuvo en la legislatura anterior. Los socialistas han sido la segunda fuerza más votada, con 137, seguidos de los liberales Renew Europe, que han obtenido 80 escaños, casi 30 menos que en las elecciones de 2019. En Alemania, el partido de extrema derecha AfD ha quedado por delante de las tres formaciones que integran la coalición de Olaf Scholz. En Francia, el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen ha ganado con un 31,5% de los votos, más del doble que el partido de Macron, lo que ha llevado al presidente francés a convocar elecciones parlamentarias anticipadas. En Italia, los ultraderechistas Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni han obtenido alrededor del 28,6% de los votos, lo que reforzará la posición de la presidenta italiana entre los 27. Los partidos ultraconservadores y nacionalistas también ganaron o lograron avances significativos en Austria, Chipre, Grecia y los Países Bajos, según los sondeos a pie de urna. La participación ha variado mucho en el bloque, desde el 21% en Croacia hasta casi el 90% en Bélgica, donde el voto es obligatorio. El avance de las fuerzas reaccionarias en el Europarlamento puede obstaculizar la aplicación de las políticas climáticas como el Pacto Verde Europeo y tratarán de influir en la política migratoria, una de las cuestiones que ha dominado la campaña. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.